¿cómo están? Espero que estén despertando con mucho ánimo, con mucha energía. Voy a comenzar a subir los videos a esta hora, a las 6 de la mañana, esperando ser su compañía en el trayecto del trabajo, mientras se toman un cafecito. Vamos a ponerle mucho más ganas a este canal porque, bueno, lo importante es el hábito de la lectura y pues quiero terminar con el libro que ya les había comenzado a compartir, que es el libro negro del emprendedor. Nos quedamos en el tercer asalto llamado Salvoconducto para viajar por Businesslandia. A falta de carácter emprendedor, la condición que lo iguala. Espíritu luchador para las adversidades. Me gustaría ahora matizar lo expresado en el asalto anterior. Yo puedo no tener las aptitudes para ser pintor, pero sí una sensibilidad artística que me permita hacer buenos cuadros. Yo puedo no tener naturaleza de deportista, pero aún así ganarme la vida con ello. Si exigiésemos a todo médico, deportista, ingeniero, abogado, etc., que tuviera las características fundamentales que se requieren para su profesión, sobrarían la mitad de los médicos, deportistas, ingenieros, abogados, etc. que hay en el mundo. En el caso de emprender, hay una faceta personal que permite a cualquier persona sin madera de emprendedor ser capaz de sobrevivir y triunfar en casi cualquier aventura empresarial. Se trata de la capacidad de sobreponerse a las dificultades de afrontar reveses. Llámele capacidad de sufrimiento, espíritu luchador, tenacidad. Javier Gabriel me explicó. Cuando hice la serie de televisión filmada en el Amazonas, tardé 3 años en colocarla y venderla a diversas televisiones de 3 continentes. Todo es constancia, tenacidad y perseverancia para un buen producto, para algo que tú fueras el primero en comprar sin dudarlo. Partamos de la premisa de que rara vez, por no decir nunca, lo que logramos es lo que habíamos planificado. Oí decir una vez al reputado economista y buen amigo Javier Sala y Martín que no hay nada más inútil que hacer planes. Volveré sobre esto en la quinta parte, pero lo que quiero resaltar ahora es que, tanto si sale todo mejor de lo previsto como si sale peor, los resultados de nuestra acción emprendedora nunca van a cuadrar con nuestras previsiones, con nuestros planes. Y en uno u otro caso habrá problemas. Cuando las cosas van peor de lo previsto, está claro cuáles son los problemas. Pero incluso cuando van mejor, surgen nuevos problemas y retos que hay que afrontar y para los cuales tampoco estábamos preparados. De pronto, hace falta más dinero, más inversión, más recursos. Conocida es la frase morir de éxito. O sea que tanto por exceso como por defecto, la realidad no es nunca la que esperábamos encontrar. Pero además de la diferencia entre realidad y expectativas en la aventura de emprender, surgen muchos otros imprevistos. Por ejemplo, cuando monté mi empresa, dependíamos en gran medida de un cliente potencial que prometió convocarnos a un concurso cuando tuviese proyectos que llevar a cabo. Construimos nuestro plan de negocio basándonos en esa oportunidad. De ese cliente dependía el 70% de la facturación prevista para el primer año. Surgió un proyecto en Lisboa y fuimos convocados. Para optar al concurso, tuvimos que invertir una cantidad bastante fuerte de dinero. De hecho, más del 50% del capital del que disponíamos. Nos presentamos y perdimos el concurso. En aquel momento, pudimos haber claudicado. Nuestro plan de negocio se sustentaba en aquel cliente potencial que quedó, en parte, defraudado por nuestra propuesta. Eso es un imprevisto. Yo no me considero una persona con excesiva atracción por la incertidumbre o deseo por el propio acto de emprender, pero creo que tengo un salvoconducto. Es decir, tengo espíritu luchador, no me rindo fácilmente. Esto se traduce en capacidad de examinar mis errores, aprender qué hago mal cuando me equivoco sin fustigarme, corregirlo y poner ante mí nueva munición e ilusiones renovadas. Las personas luchadoras se reconocen también porque son altamente competitivas. En deporte o en competiciones no les gusta perder. Es más, no les gusta perder ni al parchís, donde el resultado de la partida tanto depende de los dados. La misma tarde en que nos comunicaron que habíamos perdido el proyecto, le propuse a mi socio que trabajáramos durante 2 semanas
en cómo conseguir propuestas ganadoras, diferenciadas del resto. Nuestro error fue confiar demasiado en nuestras posibilidades. Éramos nuevos en el sector y nadie iba a contratarnos si no demostrábamos que sabíamos hacer las cosas mejor que nuestros competidores, incluso en el modo de elaborar un presupuesto y enfocar una propuesta de colaboración. Adicionalmente, decidimos no presentarnos a ningún otro concurso de aquel cliente tan importante hasta no haber ganado otros más pequeños de clientes con menor entidad. Y así lo hicimos. Y salió bien. 2 años después, ganamos el primer concurso para ese cliente que antes nos había rechazado. Han pasado 10 años y mi empresa aún trabaja para ellos. Este es solo un ejemplo, pero los emprendedores con experiencia saben que, como está imprevisto, los hay a patadas. Y mucho peores. Pérdida del principal proveedor, del principal cliente, de una exclusiva de importación, hundimiento del sector y un largo etcétera. Subtítulo: ningún emprendedor ha dejado de cometer un gran error. Entre todos estos problemas está el gran error. Que nadie olvide esto. No hay emprendedor o profesional que no haya cometido un gran error en su vida. Otra cosa es que lo reconozca o quiera explicarlo en público. En una mesa redonda organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección APD, que lleva por título Innovation by Example, David Costa, entonces socio director de la oficina de Barcelona, explicó cómo Everis, anteriormente DMR Consulting, fracasó en el proyecto más importante que ganó en su etapa de crecimiento. Era un proyecto para el Deutsche Bank, que suponía unos honorarios de 900 millones de las antiguas pesetas. En aquel momento, DMR facturaba 1.200 millones de pesetas. ¿Puede uno imaginar lo que significaba aquel encargo? La empresa no estuvo a la altura de las expectativas de su cliente. ¿Saben cuál fue la decisión de DMR después de varios años de trabajo? Devolver el dinero a su cliente y reconocer su error. Repito, devolvieron 900 millones de las antiguas pesetas. Bien, esto es muy fácil de decir, pero en aquel momento podía haber supuesto el cierre de una empresa de varios cientos de trabajadores, de una empresa con un prometedor futuro. El final de esta historia es feliz. DMR, hoy Everis, sobrevivió a aquel error. Sus directivos aprendieron que no debían aceptar encargos para los cuales no estaban todavía dimensionados y salieron adelante. Pero debieron sufrir, caramba si debieron sufrir. Solo se puede confiar en las personas, instituciones o empresas que asumen la responsabilidad de sus errores. Esto que parece tan fácil es más inusual que un eclipse completo de sol. De veras que vivir con un error a cuestas o con haber sido pillado en falta es duro. Pero un emprendedor con salvoconducto sabe asumirlo y aprende de las diversidades. En lugar de deprimirse y enviarlo todo a hacer gárgaras, piensa, corrige y actúa. Subtítulo: cuando lo que toca es redefinir. De todas las fuentes de imprevistos, tal vez sea esta la fundamental. Cuando uno plantea un nuevo negocio, encontrará que su idea tendrá que ser ajustada, adaptada, parcialmente modificada o incluso, como en el caso anterior, redefinida. Surge entonces una sensación. Es que yo no quería un negocio así. El salvoconducto exige supeditarse a lo que el negocio debe ser o es más conveniente que sea, aunque no sea lo que nos gusta. El emprendedor podrá toparse con problemas, pero jamás podrán quitarle el afán de salir adelante. El salvoconducto que, sin ser un emprendedor total, habilita para emprender porque arroja parejos resultados consiste en no derrumbarse, en no rendirse, en cambiar lo que haya que cambiar cuando las cosas no son como preveíamos que iban a ser. Si además tenemos en cuenta que jamás las cosas son como prevemos, eso significa que la capacidad de enfrentarse a las situaciones desconocidas, imprevistas y no deseadas condiciona absolutamente la supervivencia. Recuerde que no fracasan las ideas, fracasan las personas. Recuerde que no fracasan los negocios, sino que son las ilusiones las que se dejan vencer por la falta de cintura, imaginación y flexibilidad para afrontar imprevistos. Recuerdo que, con 28 años,
un par de meses antes de emprender mi empresa, en un vuelo entablé conversación con el pasajero que se sentó a mi lado. Era un emprendedor con muchos años de experiencia. Le expliqué que iba a iniciar un negocio en breve, pero que a veces dudaba sobre si yo era una persona adecuada para emprender. Me escuchó en silencio, miró por la ventanilla del avión y luego me soltó una sola frase que a menudo mi socio me recuerda. Para ser emprendedor, sobre todo hay que ser un gran fajador. Subtítulo: ¿de qué depende tener o no salvoconducto? En este punto, el lector puede preguntarse de qué depende que una persona sea así de tenaz y luchadora y en cambio otra no lo sea. No está documentado, pero depende sobre todo del entorno en el cual uno ha nacido y crecido, donde ha sido educado. La inquietud y las ganas de aprender, el afán de superación, crean el carácter curtido y forjado. Es cierto que hay emprendedores que lo son genéticamente. Es algo inexplicable. Son personas con un afán de emprendedor que reside en su propia naturaleza. Pero esto no es lo habitual. El emprendedor normal se hace gracias al entorno personal y profesional en el que se ha desarrollado como persona. Suelen ser gente cuyas circunstancias o educación han sido muy difíciles, tanto por haber tenido una mala relación con sus padres, sus amigos o sus maestros, como por haber crecido en un entorno de carestía o dificultades económicas, y por ejemplo, haber tenido que pagarse los estudios trabajando. Las personas luchadoras son las que están habituadas a la adversidad y a la frustración, y han desarrollado por ello una capacidad brutal de resistencia. Están entrenadas para resistir y resistir. Son personas optimistas que no se amilanan fácilmente ante las dificultades. Ferran Soriano me dijo: el emprendedor nace y se hace. En cualquier caso, es muy importante la educación familiar. Una persona cuyos familiares sean pequeños empresarios o tenderos tendrá más propensión a ser emprendedor que el hijo del presidente de una multinacional, puesto que el primero se habrá educado en la filosofía de que para ganarse la vida hay que depender de uno mismo, de su trabajo y de que no hay nada garantizado. Pero ¿qué ocurre si este no es nuestro caso? Si no nos hemos desarrollado en un entorno así. En este caso, lo que hay que hacer es fomentar la capacidad de aguante y el espíritu de sacrificio. No es preciso hacerlo en el ámbito empresarial. Podemos proponernos un objetivo intelectual, como aprender un idioma, adquirir destreza en una disciplina, dominar un deporte, practicar algún tipo de ejercicio físico. Proponernos la realización de un plan y mediante disciplina y esfuerzo lograr unos objetivos. Así se experimenta la capacidad de sufrimiento y, lo más importante, se comprueba la infinita satisfacción que procura alcanzar los resultados que uno se propone. Analice si es usted una persona con capacidad de sufrimiento. En caso contrario, rodéese de personas que posean esa capacidad, porque es quizá aún más importante que tener madera de emprendedor. Un factor clave del fracaso es no disponer de esta cualidad. Una cualidad que en algunos es natural, pero que también puede desarrollarse y que es necesaria. No está cuantificado, pero creo que no ando muy errado al afirmar que el fracaso del 50% de emprendedores se debe a la falta de espíritu luchador. Hay gente a la que le alcanza a vivir, a la persona con salvoconducto, no. Resumen: los resultados que se obtienen nunca coinciden, para bien o para mal, con las expectativas. Eso siempre genera problemas. El camino del emprendedor está lleno de imprevistos y errores. Esto puede obligarle en ocasiones a redefinir radicalmente el negocio con todo lo que ello conlleva. Ser una persona que no se rinde permite superar todo esto y más. Ser luchador constituye un salvoconducto para las personas que no tienen madera de emprendedor. Puede que usted no tenga carácter emprendedor, pero puede suplir esa carencia con espíritu de sacrificio. El espíritu luchador suele ser consecuencia de unas circunstancias y una educación determinadas, pero si no se tiene, puede desarrollarse. Ponerse retos intelectuales o físicos es un buen entrenamiento para aumentar la capacidad de sufrimiento. Tercer factor clave del fracaso: no ser un luchador. Hasta aquí llega el tercer asalto, espero que lo hayan disfrutado
Y los invito a escuchar el siguiente video con el cuarto asalto. Espero que tengan todos un excelente día y nos vemos aquí pronto. Bye.